Y vamos a hablar de lo que venimos hablando. Esta es la cuarta entrega de la buena noticia de que el Hijo de Dios está vivo. La mejor noticia, la noticia que cambia cualquier otra noticia, la noticia que dividió las aguas en la historia, la noticia, la buena noticia. El Hijo de Dios está vivo. 24 horas, los 17 días de la semana. Si vos estás conectado con Él, el futuro no es un problema para vos. No hay otra cosa que gracia, amor incondicional, salvación asegurada. Si no tenés a Jesús, bueno, necesitas que la buena noticia entre en tu corazón. Pero para los que tenemos a Jesús, esta buena noticia nos sigue. Quizás teológicamente lo que voy a decir está incorrecto, nos sigue salvando. Decís, ¿cómo, Eduardo? Si yo acepté a Jesús, soy salvo, sí, pero nos sigue salvando de nosotros mismos. La buena noticia, la historia, nos sigue ubicando, nos sigue eh, redireccionando a la única dirección disponible para nosotros, que es Jesús. Entonces, el Evangelio es algo que necesitamos escuchar, que necesitamos predicar. Entonces, de eso se trata la buena noticia. Vimos que originalmente era la recompensa por una noticia que se le daba al rey. El portador de esa noticia recibió una recompensa. Después pasó a ser solo buenas noticias, cualquier buena noticia. Pero sobre todo era cuando algo tenía que ver con un rey. La noticia siempre tiene que ver con algo que influye en el futuro, ¿sí? Uno prende un canal de noticias para ver qué pasó y cualquier noticia que da es algo que va a influir o en el presente o en el futuro de aquel que está escuchando la noticia. En el caso de la buena noticia, definitivamente cambió el futuro, cambió la historia de la humanidad. Cuando uno la entiende a la buena noticia, cuando uno recibe la buena noticia como debe ser, debería generar en nosotros alabanza, baile, ese tipo de alegría. Es tan buena la noticia, es tan buena que a uno le dan ganas de cantar y de danzar. Esta buena noticia no nace del hombre, no, el centro de la buena noticia no es el hombre, no es el evangelio del hombre, sino que es el evangelio de Dios. Nace de Dios, es de Dios y Dios lo energiza. No hay nada de nosotros en esta noticia, sino solo proclamadores de esta noticia. Eh, Nosotros pudimos ver, esto es solo repaso, dos pasajes que son esenciales. 1 Corintios 15, lo repito y hacemos una revisión porque es algo que tiene que quedar para nuestra referencia. Si algo viene a desubicarnos, si algo viene a tambalear nuestra historia en Cristo Jesús, tenemos que volver a lo que es firme. Entonces, lo que es firme, por ejemplo, es 1 Corintios 15, donde está el Evangelio. Me dice, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual perseveráis, o sea, se recibe, se persevera, hay que retener la palabra esa predicada, si no, probablemente hayamos creído en vano si no retenemos esa palabra, ¿sí? ¿Cuál palabra? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció vivo a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían en la época que Pablo estaba redactando esta carta. Después apareció a su medio hermano, Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles, y como último, y se me apareció a mí. Entonces, lo que está transmitiendo es el Evangelio. Hoy va a tener mucha importancia esto, lo que vayamos a ver, esta declaración de Pablo. Se me apareció a mí. Y fíjense que no está hablando de Jesús, sino que está hablando de la noticia.
de este Jesús que se le apareció. Y vimos la clase pasada, Jesús predicó el mismo evangelio que Pablo. Este es otro importante versículo para tener en cuenta en cuanto al evangelio. Jesús dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, así como Pablo. Mucho tiempo después, Jesús también predicó el evangelio. ¿Qué evangelio? El del reino de Dios. No del reino del hombre, no del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El mismo que predicó Pablo, que este Cristo que estaba anunciando que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Él era el rey prometido, Él era el Mesías, el reino de Dios se había instalado porque Él estaba caminando sobre la tierra. Entonces cualquiera que lo aceptara a Él entraba en el reino de Dios. Y esa era la buena noticia, el cumplimiento de la buena noticia. Sí, que antes se había escrito, que conforme a las escrituras, que se había profetizado, ahora venía el cumplimiento de este tiempo en la persona de Cristo. Entonces toda la historia de Israel tiene un clímax. El clímax es Jesús. Jesús mismo es el Evangelio, Jesús mismo está predicando. Entonces, vimos que de acuerdo a Corintio, el Evangelio está centrado en Dios, no en el hombre. Es objetivo, no subjetivo. El Evangelio no tiene que ver cómo te sientas, el Evangelio no tiene que ver que se acomoda a las circunstancias que estás viviendo, no, es objetivo y el objeto es Jesús. Y como Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia ya, entonces ese objetivo es firme. Nuestras emociones, hoy podemos decir, bueno, no creo tanto en esto, mañana puedo decir, bueno, sí, hoy estoy pum para arriba, después no, eso no va a determinar el Evangelio lo determina la persona de Jesús, por eso es objetivo en Él. Y no hay nada que agregarle al Evangelio. El Evangelio está completo en Jesús, está completamente completo. No hay nada que agregar. Se terminó, está pagado. El último grito desde la cruz de Jesús. Y en Mateo podemos decir que Jesús predicó el Evangelio, que el Evangelio del reino de Dios, y la historia está cumplida en Él. En Él se cumple esa historia antes prometida en las Escrituras, pero que a su tiempo el Señor cumplió, cumplido los tiempos, en el tiempo que Él consideró que era el mejor, vino Jesús a la tierra como Él había prometido. Y va a volver. Acuérdense que va a volver este mismo Jesús. La noticia es poderosa. Entonces, vimos dos pasajes que son completamente importantes. 1 Corintios y Marcos, 1 Corintios 15, Marcos 1. Y hoy vamos a ver la tercera escritura sumamente importante en cuanto al Evangelio. Podríamos hablar todo el año o 2 años seguidos acerca del Evangelio. No es la idea. Y esta es a mi consideración, estos tres pasajes son muy importantes. Hay muchos más en los que uno puede enfocarse, claro que sí. No vamos a ver el Evangelio en todo lo que se tiene que ver, no vamos a hacer un estudio exhaustivo, no, no hay definiciones en cuanto al Evangelio, es una historia que se cuenta, donde el personaje principal es Jesús. Y este pasaje que vamos a ver hoy es una noticia poderosísima. Y el pasaje es Romanos, Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, el que había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. ¿Cuál era ese Evangelio profetizado antes en las Santas Escrituras? Acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Cuándo? Por la resurrección de los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, los de Roma. Ustedes también, romanos, ustedes también, argentinos, están llamados a ser de Jesucristo, ¿sí? Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este casi saludo, Pablo tira teología profunda en cuanto al Evangelio, en cuanto al apostolado y en cuanto al Señor. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sigue diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios, sí, acá se está refiriendo al Padre, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de los romanos, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en donde en el Evangelio de su Hijo, en la buena noticia de su Hijo, sirve al Padre en su espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo lo que quería era visitar Roma, y de ser obreros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Acuérdense, esto es una carta para creyentes. Y él iba a anunciar el Evangelio a estos creyentes que están en Roma. Y esta es la parte central, quizás de toda la epístola a los romanos, que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergonzas, Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que a todo el mundo. El mundo estaba dividido en dos en ese tiempo, judíos y gentiles, o griegos o bárbaros, entonces a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que es la justicia de Dios, no es la justicia del hombre, es la justicia de Dios, se revela, no, y si se revela, la revela Dios, por fe y para fe. Está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a ver un poquito fíjense cómo repite el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, está resaltado ahí en la pantalla, del Hijo de Dios, el Evangelio de Dios, y el centro es el Hijo de Dios. Pero acá yo quiero que hoy meditemos en esta parte, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A cualquiera, desgraciadamente no, es todo aquel que cree en esa noticia, ¿sí? Y entonces, esa justicia que Dios demanda para que alguien esté en su presencia, ninguno de nosotros la puede alcanzar. Ninguno. Por más obras que haga, ninguno. Entonces, esa justicia que se necesita para estar en la presencia del Rey, para estar en la presencia de Dios, es la justicia que Dios revela. Él la proporciona. Él la demanda y Él la proporciona. ¿Cómo se revela? Se revela para aquel que cree, es por fe. Y después, una vez que es revelada, vivimos por esa revelación. O sea, de principio a fin, es por fe. Y una vez que somos justos, declarados justos por la justicia de Cristo imputada en nosotros,
Ahora deberíamos vivir en esa noticia, en esa declaración de que somos salvos, justos, perdonados. Entonces, el justo, cada uno de los creyentes, por esa declaración de Dios, creída y aceptada, va a tener vida y va a vivir. Veamos un poquito, vamos a entrar un poquito más en lo profundo. Esta noticia, el Evangelio, es la noticia que el Rey Prometido ha venido a tomar su lugar. Y tenemos una declaración de Pablo que es apóstol y su apostolado. ¿Qué es ser apóstol? La palabra significa alguien que es enviado, un mensajero. Hoy en día sería un embajador. Sí, nosotros tenemos un embajador en China, tenemos embajadores en Estados Unidos, en Bolivia, Paraguay. ¿Qué hace ese embajador? Representa a Argentina en cada uno de los lugares. Teóricamente, es eso lo que hace el embajador. Y habla lo mismo que se debería hablar acá. Dicen las mismas cosas, porque es una extensión del gobierno que está de turno en el país. Entonces, cuenta la historia de lo que ellos creen y de lo que ellos profesan. Pablo es apóstol y tiene una noticia que contar a todo el mundo. Él está enviado, él es un mensajero y él es un embajador del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, uno lo entiende así. Es alguien que legalmente está autorizado para actuar como representante o apoderado de otro que tiene en sí mismo toda la autoridad de aquel que lo comisionó. No es una autoridad personal, sino es una autoridad delegada de aquel que lo comisionó. En este caso, Dios comisiona a Pablo para que cuente la historia, para que lleve el mensaje, la buena noticia del Evangelio. Pablo tanto fue enviado como fue llamado por Dios. Fue llamado primero por Dios y fue enviado por Dios. No se le ocurrió a él, no se le ocurrió a la iglesia, fue él el que lo separó, fue él el que lo llamó. La iglesia acompañó ese, esa tarea. Pablo no ve su apostolado como inferior a cualquier otro. Él había visto al Señor, lo vio en su conversión. Había sido comisionado por él y había manifestado las señales que marcan un apóstol. ¿Sí? Y tenía responsabilidad especial como apóstol a los gentiles sobre todo. Entonces sabemos que su apostolado era 100% garantizado. Entonces tenemos la noticia del Rey Prometido, la buena noticia, y hay alguien acá que la está proclamando. Hay alguien que está diciendo, miren, este Jesucristo, al que nosotros estábamos esperando como el Mesías, ya vino, no lo esperen, ya vino. Es interesante notar que nadie tenía, bueno, nadie es demasiado decir, exageradamente, ¿no? Pero muy pocos tenían la historia de Israel, quizás como Pablo, judío de judíos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, estudió a los pies de Gamaliel, tenía conocimiento de la historia de Israel, sabía de este Mesías prometido, entendía todo esto, pero perseguía a la iglesia. Cuando él se encuentra en Damasco con Jesús, cambia la historia, le cambia la historia que él tenía. No solamente es salvo, ahora le cambia, hay un antes y un después de Jesús para él. Y ahora tiene que reacomodar toda esa historia que él tenía de Israel para centralizarla en Jesús. Ahora todo lo que él sabía es una sombra de la realidad, de la esencia que se le presentó ahí en Damasco, la persona de Jesús. Entonces, tuvo que
cambiar todo. Y la sustancia de esa buena noticia está ahí en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Era del linaje de David según la carne. Era según el linaje de David, de acuerdo a María y de acuerdo a José. Venían de la sangre de David. Era el rey prometido, el rey que Dios había prometido que iba a dar linaje, que se iba a sentar en el trono para siempre y que su dominio no iba a tener un fin de días. Ese es Jesús. Entonces él tiene que acomodar a Jesús en la historia que él tenía. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Esta es la sustancia de la buena noticia, la sustancia del Evangelio, que vino en la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. La gente que estaba recibiendo esta carta, o sea, los romanos, era una audiencia mixta, gentiles y judíos. Los judíos eran minoría, los gentiles eran mayoría. Tenían un desacuerdo ahí entre ellos porque los judíos habían sido expulsados de Roma, entonces eso se entiende que la iglesia había quedado vacía de judíos creyentes. Cuando vuelven a Roma, ya la iglesia eran todos gentiles, se habían tomado el liderazgo de la iglesia. Pero cuando vuelven está esta, no sé si llamarlo conflicto, pero los judíos decían, bueno, nosotros somos judíos, y los gentiles, bueno, pero nosotros. Y entonces Pablo escribe a Roma diciendo, miren, tanto los unos como nosotros están destituidos de la gloria de Dios. La ley no te hace más creyente, la circuncisión no te hace más creyente, todo eso que tiene que ver con tradición. Y el gentil no te hace mejor que judíos, son todo lo mismo. Todos necesitamos que en nuestra historia, sea cual sea, entre un Salvador. El Evangelio, desgraciadamente, se ha equiparado con la salvación. Entonces, muchas veces pensamos que predicar el Evangelio es convertir a la persona a Jesús. Es el acto de conversión. Que la persona acepte a Jesús como su Salvador. Y ese es el Evangelio. Y según lo que dice este pasaje, debería ser un poquito más. ¿Sí? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, a todo aquel que constantemente cree, que constantemente está creyendo, que por su fe vive, o sea que sus hechos demuestran a la misma persona que está creyendo, que no es una fe vana, que no es una fe vacía, porque constantemente se demuestra a sí mismo que está en la fe, no que es una fe uh, intelectualmente asentada en el cerebro, sino que es una fe en el corazón, la cual hace confesar a este Cristo Jesús y la cual hace obrar conforme a lo que estoy creyendo. Entonces el Evangelio es la única historia en el mundo que si seguís confiando en ella día tras día, vas a triunfar sobre los obstáculos. Acá no quiero hablar de prosperidad, acá no quiero hablar de que todo te va a salir bien, sino mirar la película entera, ¿no? Vas a triunfar sobre los obstáculos y te va a llevar con seguridad y gozo a la eterna presencia con tu papá, del Dios santo y poderoso. O sea, el Evangelio constantemente predicado, esta buena noticia constantemente presente en nuestros corazones, va a saltear un montón de obstáculos. ¿Con esto quiero decir que todo te va a salir bien? No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús está sentado en el trono y que nosotros tenemos un ticket de salvación completamente seguro si permanecemos en Él. Y mientras permanecemos en Él, nada nos puede dañar eternamente. Podremos morir de enfermedad, sí, podremos ser atropellados por un auto, sí, pueden pasar esas cosas, sí,
pero a nosotros no nos toca nada porque vamos a seguir viviendo eternamente. El Evangelio no nos asegura una vida color de rosa en la tierra y con una alfombra roja sobre la cual vamos a pisar y nada nos va nada nos va a dañar. Pero si lo equiparamos, y ese es el problema, a mi modesto entender, que hemos equiparado el Evangelio con el momento de la conversión de la persona solamente. Entonces el punto no es que el Evangelio sea el poder para la conversión a la fe. El punto es que el Evangelio es el poder de lograr la salvación futura a través de una vida de fe. Entonces el Evangelio predicado constantemente, el Evangelio tenido en cuenta a través de canciones, a través de la lectura de la palabra, a través de conversar con hermanos, a través de escuchar enseñanzas, ese Evangelio me da poder para esa salvación que ya es mía, tenga un sustento, tenga un alimento, tenga una retroalimentación. Y entonces eso es lo que, no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, empodera, dije que nunca la iba a usar, nos da poder para esta salvación que ya es nuestra. Entonces, el poder, no me avergüenzo de este evangelio, porque era medio vergonzoso para un judío decir que su Mesías había muerto en una cruz, desnudo. Eh, Porque él también conocía el versículo que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces decir, ese ahora es mi Mesías, esa persona ahora es mi Mesías, ahora es mi Señor, eh, podía llegar a causar cierta vergüenza, pero él no se avergüenza porque lo vio, lo escuchó, lo comisionó. Entonces, no me avergüenzo de esta buena noticia de que Cristo ha venido a tomar su lugar. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para la salvación a todos los creyentes, ¿sí? A todos los que están creyendo. Entonces el Evangelio no debería en nosotros generar vergüenza, al contrario, es la historia que cambió la historia. Y entonces debemos vivir, o deberíamos vivir, el justo por la fe vivirá. No está diciendo que tenemos que razonar la fe, la podemos razonar. Pero la idea es que vivamos de acuerdo a la declaración de Dios, aunque no la entendamos, aunque no la podamos definir. Pero es una persona que está viviendo en nosotros y nosotros estamos viviendo en ella. Estamos en Cristo. Entonces, esta fe no necesita a veces una definición completa. Esta fe que tenemos, esta confianza, esta creencia en su declaración, en lo que Él nos declara, nosotros lo creemos, más allá de que si lo entendemos o no, decimos, es verdad porque Él lo dice, eso nos permite vivir completamente. Entonces, esta fe, esta declaración de Dios hacia nuestras vidas, si perseveramos en esa creencia, no va a caer en saco roto, no va a ser vana, no va a ser vacía, no va a ser un asentamiento mental, sino que va a tener frutos de vida, confiando en eso que se nos dice. Y aquel que no cree tiene fruto de muerte, es lo que dice Romanos. Número 2. La historia versus historietas. La cara versus las caretas, no sé. Pero hay una historia, la historia, es la que nosotros nos debemos predicar. Eh, es la historia grande, la historia sobre las historias. Es la verdad sobre las verdades. Esta historia es una revolución no solo para la humanidad, sino para el ser que cree, para la persona que cree. Yo lo puedo comparar en la historia como Copérnico, Nico, para nosotros que somos amigos, Nicolás Copérnico, Nico. ¿Qué pasó con Copérnico?
todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo y que todo se movía alrededor de la Tierra. Todos. Él tenía alguna base de matemática, de física, de astronomía, tenía algo, bueno, para estudiar esas cosas las estudiabas en algún lugar religioso. Entonces algo de teología también tenía en aquel tiempo. Los lugares para estudiar generalmente tenían que ver con lugares religiosos. Entonces, al estudiar la matemática y al estudiar a Ptolomeo, que decía que el centro um, del universo era la Tierra, y que todo se movía alrededor de la Tierra y que la Tierra estaba fija, eh, iba a ser una revolución, inclusive para, no le creyeron, lo declararon hereje, porque claro, Josué oró y el sol se paró. Ahora nosotros entendemos que Josué oró de acuerdo a la información que tenía en ese momento. Él pensaba que el sol salía, eh, no era que nosotros nos movíamos. Entonces él oró y no es que Dios dijo, no, estás orando mal porque el sol no se mueve. No, no. Tenés que orar que la tierra se pare. No podemos ponernos tan... Tenemos que entender el contexto en donde estaba. Entonces el sol se paró. Entonces algunos decían, no puede ser, porque la Biblia dice que el sol se paró. Entonces el sol está en movimiento, nosotros somos los que estamos fijos. Bien, no cambia nada. Entonces, al decir él que la Tierra no era el centro, o sea, tuvo que apagar la idea de lo que se conoce como el geocentrismo, que la Tierra era el centro. Y él trajo lo que se conoce como el heliocentrismo, o que el Sol era el centro del universo y que todos los planetas giraban en torno al Sol. Eso fue una revolución en la creencia, en la teología, en la física, en la matemática. Cambió todo. Después, claro, lo fueron confirmando y hasta que alguien lo vio con un telescopio. Pero en ese momento fue una revolución. Y yo lo puedo comparar solamente con eso a lo que pasa cuando la buena noticia llega a una persona. Cuando la buena noticia llega a una persona que cree que es el centro del universo, no sé si alguno de los que me está escuchando se cree que es el centro del universo. Hoy, desgraciadamente, te tengo que decir que no, que a veces con Marina decimos, oh, cuidado que ahí pasa un planeta, cuando alguno de los dos se cree que es el centro de todo, bueno, ahí cuidado que ahí te pasa un planeta. Eh, no somos el centro del universo, pero aquel que se cree que es el centro del universo y que él como persona es central a todo, lo conocemos como egocéntrico. Y cuando viene Jesús, destrona a esa persona. Entonces se apaga el egocentrismo y tiene que estar el cristocentrismo. Jesús es el centro de nuestra vida. Él toma el lugar preponderante en todo. Entonces se ocurre la misma revolución que pasó cuando Copérnico tiró esta bomba. No sé ustedes, yo recuerdo cuando entendí esto y me costó mucho acomodar todos los patitos otra vez. Me costó horrores pensar de que yo no tenía nada que ver en esta historia. Me imagino a Pablo también, teniendo que ordenar toda una vida de estudios en cuanto a que el Mesías que él esperaba era otro. Por eso Jesús le dice, bendito todo aquel que no encuentre tropiezo en mí. Porque algunos encuentran tropiezo en entender que no hay nada que vos puedas hacer, solamente creer. No hay nada que tengas que hacer, ya está hecho. Él lo hizo. Entonces, pasar del egocentrismo al cristocentrismo es, es una lucha, es una revolución, inclusive en los creyentes. Por eso la
buena noticia, el Evangelio tiene que ser predicado también entre los creyentes. Y nos lo tenemos que predicar nosotros, constantemente. Salí del centro, Eduardito. Salí del centro. No sos el centro. Y me lo tengo que decir. Más de lo que ustedes suponen. Y funciona. Perdón. Ahí vamos, sí. Entonces, Jesús, el Evangelio, la historia contra las historias en minúscula. La historia. Ustedes ven que yo pongo la con el guión es porque, y es el Evangelio, no es un Evangelio, es el Evangelio. ¿Por qué estoy siendo tan eh, molesto con esto, por decirlo de alguna manera, incisivo con esto? Porque vamos, después que terminemos esta serie, vamos a entrar en otra serie que si no tenemos claro lo que es el Evangelio no va a tener sentido. Entonces por eso estoy tratando de que quede bien sentado. Las otras historias, que nosotros las podemos llegar a conocer y quizás te puedas sentir identificado con alguna de ellas. El individualismo es la historia de que yo soy el centro del universo. Esas son las historietas que nos hacemos a veces. Esta es la historia en minúscula, la historia que Dios quiere que conozcamos. La historia escrita por Él. No, esta es una historia en minúscula, la que yo soy el centro del universo. Es la historia del consumismo, que nos dice que yo soy lo que poseo materialmente. ¿Sí? Tanto tengo, tanto soy. Me falta esto y no soy. Entonces, es una historia en minúscula. Inclusive en la Biblia dice que no podemos medir lo que es el hombre por las cosas materiales que tiene. Pero bueno, a veces son esas historias que nos hacemos. El nacionalismo es la historia de que mi nación es la nación de Dios. A veces esto le jugó un poquito en contra a los judíos. Sí son la nación de Dios, pero no son los únicos. Nosotros también hemos entrado ahí, como nos hemos injertado ahí en ellos, por Dios. El relativismo moral es la historia de que yo no puedo saber qué es absolutamente bueno, qué es absolutamente verdad, qué es absolutamente amoroso. Todo es relativo. Tu verdad, si te sirve a vos, está bien, yo tengo otra. Entonces, cada uno es relativo. ¿Te sirve esto de Jesús a vos? Qué bueno. No, a mí no. Entonces hay un relativismo y no me digas que yo estoy mal porque me puedo ofender. Entonces, ese relativismo es una historia minúscula, pero sigue estando el yo en el centro. La historia de que yo no puedo saber. La historia, el relativismo es en contra de todos los absolutos. Y nosotros sabemos que los absolutos son de Dios. Él es el amor. Más absoluto que eso. Dios es amor. Entonces todo lo demás se define con esa declaración. El amor no es lo que vos pensás. El amor es lo que Dios es. Entonces, no es relativismo, no es que vos es lo que vos pensás, es lo que Dios dice que es. El naturalismo científico, ¿sí? Es la historia de que todo lo que me importa es materia. Sí, lo espiritual no existe, no se puede comprobar, no es científicamente comprobable. Entonces no me vengas con historias místicas, para ellos místicas, para nosotros espirituales, porque hay algo que no se puede comprobar. Comprobame que Dios existe. Mostrámelo, pero en un laboratorio, mostrámelo. Para el que no quiere creer, son estas historias en minúscula. La nueva era.
Es la historia de que somos como dioses. Cada uno de nosotros somos como dioses. El poder está dentro tuyo. Necesitas descubrir ese poder que está dentro tuyo, entonces te va a elevar, te va a subir, vas a tener una nueva conciencia de quién sos. Bueno, toda esa historieta nos pone otra vez a nosotros en el centro. El tribalismo posmoderno, la historia de que todo lo que importa es lo que piensa mi pequeño grupo. ¿Sí? Me identifico, mi identidad está con un grupo que piensa de determinada manera y yo encontré mi identidad en esa tribu. Tribu no tiene que ver con aborígenes, sino tiene que ver con un grupo de personas. Puede ser político, puede ser de música, puede ser de fútbol, ese pequeño grupo es mi identidad. Y lo único que me importa es lo que se piensa en ese grupo, porque a mí me hacen sentir bien. Yo me siento identificado, yo me siento, ¿cómo es que dice esa palabra? Contenido, ¿sí? Salvación por terapia, esto tuvo mucho que ver Freud y todo lo que vino con la psicología. Esto tiene que ver con que la historia de que yo estoy completo y en mi máximo potencial explorando mi interior. Raya un poco con la nueva era, pero sin tener lo místico, sino que buscar dentro de uno las soluciones almáticas, ¿no? Sigo siendo yo el centro de todo. Yo puedo encontrar las soluciones, yo puedo solucionar mi vida. Y no estoy hablando en contra de la psicología, estoy hablando que en una larga carrera eso no te va a salvar, porque no vas a tener a Cristo, Cristo no va a ser el centro de tu vida, vas a ser vos, aunque te vaya bien con todo esto, te hace falta lo único que te va a permitir tener vida y vida en abundancia, que es Cristo. No hay otro camino. Quizás no lo pude explicar del todo bien, todas estas cosas, pero ustedes habrán tenido un panorama más o menos de lo que yo quería establecer. Que pensemos que hay historias que nos hacemos, que hay historias alrededor nuestro, que nos combaten con la historia, que combaten contra el Evangelio, como la revolución de Copérnico. Mucha gente se puso en contra de Copérnico. ¿Cómo va a ser el Sol el centro? Nos estás arruinando toda la matemática que sabemos. El matemático decía eso. El físico habrá dicho, no, pero todo lo que yo estudié, con lo que vos me estás tirando. El teólogo habrá dicho, y yo que estudié tanto tiempo. Bueno, lo mismo podría haber dicho Pablo en el momento que se le presentó Jesús. Y todo lo que estudié, y lo que estudié con Gamaliel, ahora vos venís y me pateás todo el tablero. Pero Jesús es el que nos libra de esta historia. No viene a querer complicarnos la vida. No viene a destronarnos porque es un rey malvado, sino viene a decir, vengo acá para liberarte de esto. Cree en esto porque esto lo que te va a traer es libertad. Libertad del individualismo, del consumismo, del nacionalismo, del relativismo, de todo esto que vivimos y puede haber mucho más. Entonces, este evangelio no es un evangelio de confrontación, que sí nos confronta, sino de liberación. Dios nos libera de todas estas cosas al contarnos una historia mejor, al invitarnos a ser parte de una historia mejor.
Queda en nosotros que aceptemos esa historia o no. Cuando Jesús es el centro del universo, como debe ser, y nosotros nos acomodamos, no somos el centro del universo, pero miramos a aquel que está en el centro, podemos decir cosas como esta, porque es de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Así a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Alguien que tuvo este encuentro, alguien que le cambió la historia como Pablo, puede llegar a decir esto, pero no porque suene lindo, no porque suene poético, porque es una verdad. Porque es la historia que él está viviendo. No es algo que él estudió y está repitiendo, no es algo que alguien se lo dijo y él lo repite. Él tuvo un encuentro con Jesús y puede decir porque de él y por él y para él, no dice son algunas cosas, son todas las cosas. Entonces, o el salmista, fíjense, este salmo me encanta. Oh alma mía, o sea, lo que está diciendo, oh emociones, voluntad e intelecto, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Fíjense, no hay para mí bien fuera de ti. Fíjense esa declaración, dicha con todo el corazón, nos ubica. Es una dosis de ubicatex grosa. Te levantás a la mañana y le decís, Señor, la verdad, no hay ningún bien para mí fuera de vos. Sos el centro del bien. Vos sos el centro de todo. No hay. Dice, no, no es que dice, bueno, algo puede haber. Voy a encontrar cosas buenas fuera de vos. No, el salmista de todo su corazón dice, no hay. He vivido, he experimentado, he visto, he intentado, pero no hay para mí bien fuera de ti. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el Padre, se había propuesto en sí mismo de reunir algunas cosas, no, todas las cosas, donde, dentro de el Mesías Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando Él determinó que era el tiempo correcto. ¿Qué cosas puso dentro de Cristo? Todas las que están en los cielos como todas las que están en la tierra. Háblame de un centro que contenga todo. No es que hablamos de Jesús como el centro de todo y como apartado de todo y que para nosotros es que Dios dice, a mí me plació y yo decidí y esta es mi voluntad de poner todas las cosas dentro de Él. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Entonces alguien puede decir, pero también, pero esto también, pero, y antes que termine le puede decir, también están dentro de Jesús. Están todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Para terminar, quiero leerles este pasaje que está en Efesios también, capítulo 1. Dice, por esta causa también, yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
¿Quién? El Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es un pasaje que nosotros hemos estudiado bastante. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ese es, el Evangelio viene para alumbrar, para revelar quién es Cristo, para alumbrar nuestro entendimiento, para que nuestro corazón esté completo y lleno, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, esta es una palabra inventada por Pablo, supereminente, recontra hipereminente grandeza de su poder, para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Más adelante Efesios va a decir de los principados, potestades, todo del maligno. Bueno, él está sentado sobre eso. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo de este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿están disfrutando de la magnitud de tu Salvador? ¿Estás disfrutando? Que vos estás ahí, sentado ahí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ustedes ven que está resaltado sobre todo, todas las cosas, todo lo llena, todo. Esa es la noticia, la buena noticia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. De esas historietas que vimos, en donde generalmente el hombre es el centro. En cualquier punto de nuestro caminar, el Evangelio nos ubica. A veces nos pega un sopapo. A veces es un codito ahí en las costillas como para... A veces solamente es acomodar alguna idea, pero nos acomoda en la historia, nos acomoda en el ser, quienes somos, nos acomoda en el espacio, nos acomoda. Entonces, el Evangelio es el GPS. Y cuando no estamos, o mejor dicho, es el GPS, y cuando estamos perdidos, a veces te toca estar perdido completamente, pones el GPS o pones un mapa y te ubica. A veces no es que estás perdido, pero estás desorientado. Entonces también el GPS te ubica. El Evangelio, como historia, te ubica, nos ubica. No son ni las historietas, ni las caras, ni las caretas. Es el estar cara a cara con Él, el entender que estoy mirando como el invisible. Él es el centro, no yo. Yo no soy ni siquiera dueño de mí mismo, porque he sido comprado por precio. Y ya no son las emociones las que me gobiernan, ya no son las circunstancias las que me gobiernan. Yo tengo un gobernador sentado en el trono. Y tengo que confiar que la historia lo ha puesto en ese lugar
y que la historia lo afirma en ese lugar, y que la historia me demuestra que es correcto que está en ese lugar, y que en mi relación personal con él no hay contradicciones, se afirma. Entonces, esta historia es la buena noticia que tengo que escuchar todos los días de mi vida.